Dios les bendiga esta noche. Creo que ya vio el tema en la pantalla. El tema de esta noche es reparando lo fracturado. No sé si alguien me pudiera ayudar apagando la luz del centro para que sea un poco más. A mí no me afecta. Ese es el tema que quiero compartir esta noche, reparando lo fracturado. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver esto con lo que se va a hacer hoy en la noche? ¿Qué tiene que ver esto con lavar los pies? Yo no sé si en su vida hay algo que esté fracturado, algo que esté a punto de romperse o algo que ya se rompió. No sé si su relación como matrimonio está fracturada, si alguna amistad que usted tuvo con alguien está fracturada, o algún vínculo ministerial está fracturado. Porque yo quiero hablar de lo profundo del corazón, y es que aunque estamos en una iglesia, aunque seamos cristianos, muchas veces sucede las fricciones. Y uno de los grandes problemas de la iglesia, no solo hablando de la puerta abierta, sino de la iglesia a nivel mundial, es el problema de relaciones. Y si en un grupo habían relaciones fracturadas, era en el grupo de discípulos. Habían muchas personas tratando de competir con quién era el mejor, con quién se iba a sentar a la diestra de quién, allá con el Señor. Lo que los discípulos no entendían y Jesús estaba tratando de enseñarles es que en el reino de los cielos las cosas son al revés que en la tierra. Que el que quiere ser grande tiene que ser pequeño. Que el que se exalta, Dios lo humilla. Las cosas son totalmente diferentes en el reino de los cielos. Cuando Jesús ve que entre sus discípulos hay una diversidad de pensamientos, de personalidades, Él se da cuenta que hay relaciones fracturadas, que hay mucha competencia. Y eso sucede en la iglesia de hoy. Hay un factor clave que Jesús quería enfocar en ellos, y está en una palabra, y es unidad. La falta de unidad fractura. La falta de unidad quiebra. La falta de unidad le abre un espacio a Satanás para destruir y para dividir la iglesia. Y Jesús no dijo algo, no quiso decir algo para cambiar esto. Él hizo algo, y de eso quiero hablar esta noche. Yo quiero que me acompañe al Evangelio de Juan, capítulo 13. Vamos a estar leyendo del versículo 3 al versículo 14. Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 3 hasta el 14. Reparando lo fracturado. Evangelio de Juan 13, 3 al 14. Dice así la palabra del Señor. ¿Lo tiene? Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en el hebrío y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? Fíjese bien lo que le dice el Señor. Respondiendo Jesús le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Versículo 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto,
volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavarlos los pies los unos a los otros. Puede descansar. Jesús sabía que estaba próximo a dejar la tierra, estaba próximo al sacrificio, estaba próximo a estar con ellos. Es decir, eran sus últimas horas con los discípulos, y él necesitaba dejar una imagen que quedara plasmada en su cabeza, pero más que en su cabeza, quedara plasmada en su corazón. Jesús quería aprovechar las últimas horas que le quedaban con sus discípulos para tratar de unir, para tratar de reparar las relaciones fracturadas. Y él, como dije anteriormente, no dijo algo, él hizo algo. Y conocemos esta acción y quizás hemos predicado de ella, hemos escuchado de ella, pero algo que Jesús hizo fue cambiar, reparar las fracturas de esas relaciones. Quizá usted haya escuchado esto, pero yéndonos un poco al contexto de esta escena, era una costumbre entre los judíos que antes de comer se lavaban las manos y se lavaban los pies. Y esto, el lavar los pies, lo hacía el esclavo de menor rango en la casa. Lo que hizo Jesús, hermano, quizás nosotros no lo podemos ver así o no lo podemos entender así, pero en su cultura fue algo escandaloso que el maestro, que Jesús, se inclinara a lavar los pies mugrosos, sucios de sus discípulos. Ellos no vivían en tiempos como los nuestros, donde usamos zapatos, calcetines. Habían calles donde ellos caminaban y sus pies iban ensuciando. Y como en algunos cantones quizás todavía la gente usa sandalias, usa llinas y no tiene un calzado, y sus pies se van ensuciando y se van ensuciando. Imagínese la imagen que Jesús quería dejar plasmada en sus discípulos. Esta noche yo quiero hablar de eso, reparando lo fracturado. ¿Qué es lo que está fracturado? Como iglesia, hermano, ¿qué es lo que está fracturado? ¿Qué es lo que necesitamos reparar? No estoy hablando de una persona en particular, estoy hablando de iglesia. ¿Qué es lo que necesitamos hacer para reparar lo que está fracturado? Volvamos a Jesús, volvamos al ejemplo de Jesús. Y yo quiero hablar esta noche, darle 3 pautas importantes que Jesús nos enseña acá para reparar lo fracturado. Número 1, inclinarse frente al otro. Algo que tenemos que hacer para reparar lo fracturado es inclinarnos hacia el otro. En los versículos 4 al 5, Jesús viene sin andar hablando tanto, hermano. Dice que toma la toalla, se la ciñe y se inclina para empezar a lavar los pies de los discípulos. Pero para inclinarnos frente a otro, en primer lugar, hermano, requiere que usted y yo reconozcamos quiénes somos. En los primeros versículos que leíamos, versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en su mano. Jesús sabía quién era. Todas las cosas el Padre se las había dado en su mano. Y a él no le importó, siendo Dios, despojarse de eso e inclinarse frente a otro. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted y yo sabemos quiénes somos, no tenemos necesidad de demostrar nada. Jesús sabía quién era. El problema es que cuando hay inseguridad en nuestro corazón, queremos andar demostrando por fuera lo que nos falta por dentro. Y yo no sé si usted capta esto, pero uno de los grandes problemas de las relaciones es esto: que nos queremos imponer sobre el otro, que queremos ser más que el otro, que queremos demostrar nuestra autoridad y queremos demostrar quiénes somos,
queremos demostrar, que sepan, hey, yo soy esto, tengo este título, tengo este apellido, este soy yo. Pero cuando usted sabe realmente quién es, usted no necesita demostrar nada. Y el mayor ejemplo lo tiene Jesús. Él sabía que el Padre le había dado la autoridad. Él sabía que el Padre le había dado el poder. Él no tenía necesidad de demostrarle a sus discípulos, yo soy yo soy Dios, porque él sabía quién era. Pero cuando hay inseguridad en el corazón del cristiano, eso es algo bien peligroso. Alguien decía, un cristiano con autoridad en sus manos, pero con inseguridad en su corazón, es sumamente peligroso. ¿Por qué? Porque cuando no sabes quién eres por dentro, quieres demostrarlo por fuera. Primero, inclinarse frente a otro requiere reconocer quién soy yo. Segundo, requiere doblegar lo que usted es. ¿Qué hizo Jesús? Doblegó su divinidad. Doblegó su divinidad, doblegó quién él era, para inclinarse frente a otro. En la iglesia, hermanos, hay una diversidad de personalidades, hay una diversidad de pensamientos, pero si necesitamos, si deseamos, si queremos llegar a una unidad, tenemos que doblegar quiénes somos. Ah, no, pero es que yo tengo este conocimiento, yo sé aquí, yo sé allá, yo puedo hacerlo. Pero a veces no le abrimos el espacio a otras personas que también necesitan crecer. Uno de los problemas en la falta de unidad es cuando no estamos dispuestos a doblegar quiénes somos nosotros. Eso es inclinarse frente a otro también. También requiere entender la vulnerabilidad. Es más fácil inclinarse frente a un extraño que frente a un conocido. Es más fácil pedirle perdón a un lejano que a un conocido. Es más fácil. ¿Por qué? Porque a veces eso nos vuelve vulnerables. Cuando usted está en esta posición, usted está vulnerable. Intente pelear conmigo en esta posición, yo no puedo defenderme, yo no puedo hacer mucho, yo no puedo hacer nada, porque estoy inclinado. Cuando yo soy inclinado, yo soy vulnerable. Y eso es lo que a muchos no nos gusta, mostrar nuestra vulnerabilidad. Porque cuando yo doblego mi vulnerabilidad, cualquiera puede decir, este está débil, puedo pisotearlo, puedo aplastarlo. Jesús entendía la vulnerabilidad y no tuvo temor, no tuvo miedo. Porque cuando nosotros doblegamos nuestra vulnerabilidad, es como que le diéramos poder a alguien más. Y le voy a contar esta anécdota de una lección que uno de mis líderes me dejó. Yo tenía 13 años de edad y siempre fui así bien fornido. Y yo siempre digo, la estatura que tengo hoy es la estatura que tenía en ese tiempo. Es decir, ya no crecí más. Esta es la estatura que tenía a los 13 años. Y ahí me quedé pequeño. En ese entonces, yo recuerdo que había un compañero, un amigo mío. Él tenía 15, pero era flaco y era pequeño. Era más pequeño que yo. Claro, a la par de él yo me veía fuerte. Y recuerdo que este muchacho empezó a hablar mal de mí, empezó a hablar mal de mis amigos de la iglesia, empezó a hablar mal de todo el grupito de jóvenes. Él era parte de nuestro grupo, pero él empezó a hablar mal de nosotros, a decir cosas que no eran ciertas. En mi ignorancia, en mi inmadurez, alguien llega y me dice, mira, él está diciendo esto y esto y esto y esto y esto, y me calentó el oído. ¿Y sabe qué hice? Vengo y lo agarro de la camisa y lo contramino en la pared. ¡Pum! Y le dije, hoy sí me vas a hablar de frente,
y decime si vos estás diciendo esto, esto y esto y esto y esto de mí y de los demás. Y él se quedó, no, si me querés golpear, golpeame. Yo sé que me ganás, yo sé que me golpeás. Él era flaco y yo sabía que tenía la fuerza sobre él. Y llega mi líder y yo pensé, este me va a regañar. Y me agarró del hombro, me abrazó y me dijo, vámonos, voy a platicar con vos. Y empezamos a platicar. Y él me dijo, lo que ibas a hacer es de cobardes, porque ibas a golpear. ¿Qué es lo que necesitas hacerme? Y yo me quedé sin palabras. Y me dijo él te ofendió? Sí. ¿Él anda hablando mal de ustedes? Sí. Y por eso lo iba a golpear, porque estoy enojado. Y él me dijo, ¿quieres ser un ganador? Sí, quiero serlo. Andá y le pedís perdón. Y le dije, ¿cómo le voy a pedir perdón si el que me ha ofendido es él? Si el que ha andado hablando mal, ¿quieres ser un ganador? Me volvió a decir, sí. Andá a pedirle perdón. Vas a obtener la victoria sobre la vulnerabilidad de él y la tuya pidiéndole perdón. Vas, le pedís perdón y le das un abrazo. Yo recuerdo que esa fue la primera vez que yo pedí perdón de frente y le di un abrazo al final y lloramos juntos. Pero yo no quería hacerlo. Fue difícil para mí. Yo no quería hacerlo porque al hacerlo cualquiera podría decir, lo intimidé, él sabía que no me podía ganar. Pero no se trataba de eso. Se trataba de reconocer la vulnerabilidad del uno y el otro. También, antes de inclinarse frente al otro, requiere botar todo nuestro orgullo. Hermanos que ya están adultos, ¿a cuántos les cuesta arrodillarse para orar? Hay algunos 2 o 3. Y yo recuerdo que mi abuela es una de ellas y ella me dice, hijo, las rodillas ya no, me duelen, ya no puedo orar, ya no puedo inclinarme y orar. En el asunto de inclinarse frente al otro, en el asunto de pedir perdón, en el asunto de crear unidad en la iglesia, no es una rodilla hinchada la que te va a impedir inclinarte frente a tu hermano. No es una rodilla hinchada, es un corazón hinchado de orgullo. Te va a impedir inclinarte frente a tu hermano. Reconocer que aunque quizás no tienes tú la culpa, necesitas doblegar tu orgullo y decirle, como Cristo yo te estoy amando, como Cristo yo te estoy abrazando, como Cristo yo te estoy diciendo que te pido perdón. Y usted dice, no, pero es que yo no lo ofendí. De repente, no sé si le ha pasado, pero a mí me pasa seguido. De repente aparece algún hermano que no le habla, que le hace las grandes caras, que cambia de camino cuando usted está cerca. Y usted se queda, ¿qué es esto? ¿Por qué? Inclinarse frente al otro le va a dar a entender de que no tenemos el corazón del viejo hombre, de la vieja mujer. Tenemos el corazón de Cristo. Número 2, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para reparar lo fracturado? ¿Qué es lo que hizo Jesús? Jesús vio correctamente la suciedad del otro. En los versículos 6 al 10 viene Pedro y le dice a Jesús, no, tú no me lavarás los pies a mí. No. Yo no sé si le ha pasado, hermano. La primera vez que yo pasé por esto, yo jamás actué como Pedro y dije no. Pero me sentí así como vulnerable, como, hey, no, me da pena. Pero Pedro dijo, no, Jesús, tú no, tú eres el maestro. Me imagino que todos estos pensamientos vinieron a la mente de Pedro y dijo, no, tú eres el maestro, tú eres el Señor, tú eres Dios. ¿Cómo Dios me va a lavar los pies a mí? Y viene Jesús y ya un poquito más duro le dice,
si tú no te dejas lavar los pies, no tienes parte conmigo, no vienes conmigo al reino de los cielos. Pedro, yo no te quiero a mi lado. Pedro, yo no quiero que estés cerca de mí si tú no te doblegas. Y viene Pedro, algo vivo, como el salvadoreño, y dice: pues todo, Señor, bañame todo. Yo no tengo necesidad de bañarte todo. Tú estás limpio. Solo son tus pies los que están sucios. Solo son tus pies los que necesitan ser lavados. Jesús vio correctamente la suciedad de sus discípulos. ¿Qué es lo que sucede hoy en día? Algo que usted y yo tenemos que entender es que la suciedad en nuestros pies no define quiénes nosotros somos. Normalmente cuando hay un error en un hermano, en una hermana, cuando alguien cae en pecado, cuando alguien falla, cuando alguien nos ofende, nosotros decimos: él es así, ella es así, y lo aislamos, lo arrinconamos en el olvido, en el anonimato, y decimos: no, yo no quiero nada con él, con ella, ¿Por qué? Porque nosotros vemos a alguien totalmente sucio o sucia, pero no nos hemos dado cuenta que la suciedad no está en todo su cuerpo, sino solo en sus pies. Jesús vio correctamente. Hay polvo en los pies, hermano. Conforme nosotros caminamos, conforme nosotros avanzamos en la vida, nuestro calzado se desgasta, nuestros pies se ensucian. Hay momentos que como cristianos nuestros pies van a estar sucios. Nosotros nos vamos a sentir sucios. Estamos desgastados quizás emocionalmente, estamos secos quizás espiritualmente, pero eso no define lo que tú eres. Eso no define lo que tú eres. Quizás tu suciedad se llama fornicación. Quizás tu suciedad se llama adulterio. Quizás tu suciedad se llama pornografía, se llama droga, se llama robar. No sé qué nombre tenga tu suciedad, pero yo te quiero decir algo esta noche: tu suciedad no define quién tú eres. No te define quién eres. Pero a veces como hermanos en Cristo vemos la suciedad como un total. No, le dijo Jesús a Pedro: solo necesitas ser lavado de tus pies. Jesús vio correctamente la suciedad de los pies de sus discípulos. Sí o no, hermanos, que a veces es más fácil emitir un juicio que disponernos a ser unos lavadores de pies. A veces es más fácil, mire, señalar con el dedo y tomar la actitud de Satanás y empezar a acusar. A veces es más fácil emitir juicio que disponernos a tomar el hebrío, como dice la palabra, y lavar los pies. A veces es más fácil eso. ¿Será que en la iglesia del Señor usted y yo podemos ser lavadores de pies? ¿Podemos ayudarle a otros a ser limpios? Y yo no me voy a subir en una plataforma de alta moralidad diciendo: yo puedo lavar los pies de todos porque estoy limpio. Van a haber ocasiones donde yo voy a necesitar que laven mis pies, y las he necesitado, y alguien ha venido. Y quiero contarle esto: como seres humanos nosotros fallamos, a veces somos débiles. Yo recuerdo que estaba pastoreando soltero y empecé a sentir el peso del ministerio, empecé a sentirme desgastado, empecé a sentirme frustrado, empecé a sentirme triste porque las cosas no salían como yo quería. Y con esto de las redes sociales, que pueden ser de gran bendición, podemos bendecir con una palabra, como también podemos derribar con una palabra. Yo escribí algo en las redes sociales acerca de lo que yo estaba pasando, dando a entender que yo estaba a punto de tirar la toalla. Yo era maestro en el instituto bíblico. El director de ese instituto me escribió en un mensaje privado
y me dijo: Daniel, borre eso. Daniel, quite eso. Usted no es eso. Usted no es así. Usted no es débil. Usted es fuerte. Y me dijo algo que llegó a mi corazón y que yo no había reaccionado. Fue como cuando golpeamos a un muchacho para que reaccione, pero fue un golpe suave. Y me dijo: detrás de usted hay mucha gente que lo está viendo. En el instituto hay estudiantes que son bendecidos con una palabra que usted puede dar. Levántese. Y esa palabra me animó, me motivó, porque ¿sabe qué hizo él? Él se inclinó y empezó a lavar mis pies. Empezó a lavar mi suciedad. Empezó a decirme: Daniel, usted no es eso. Usted no es un débil. Usted no es un cobarde. Usted no es de los que retroceden. Usted no es de los que renuncian. Solo está un poco sucio por el camino. Porque es más fácil emitir juicio que disponernos a lavar los pies. Una de las cosas que yo siempre he visto en la iglesia a nivel general es que cuando alguien cae en pecado, cuando alguien falla al Señor, la mayoría empezamos a emitir juicio, a señalar, a aislar, a tirarlo al rincón. Pero nadie se quiere disponer a lavar los pies de este pecador, de esa pecadora. Nadie lo quiere hacer. En tercer lugar, y para ir finalizando, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Verter un poco de gracia. Verter un poco de gracia sobre esa vida. Jesús lavó los pies, fíjese bien, de aquellos que unas horas después iban a correr para abandonarlo. Jesús lavó los pies de este grupo de personas que unas horas después iban a correr y lo iban a abandonar y lo iban a dejar solo. Yo quiero pedirle a Christopher que venga. Jesús lavó los pies de un Tomás, quien después de ver tantos milagros, que después de caminar con él, iba a dudar de él, iba a dudar de su poder. Un Pedro que después de decirle al Señor: te juro, te prometo que yo no te voy a negar, que yo voy a estar contigo, Dios, yo voy a estar contigo, Jesús. Y este hombre rompió su promesa. Jesús lavó los pies de alguien que sabía que estaba entre ellos y que lo que él iba a hacer entregarlo, traicionar su confianza, traicionar su amistad, traicionar su cariño. Yo quiero hacer algo esta noche, algo simbólico, algo representativo. Cuando Jesús empezó a lavar los pies de sus discípulos, Él sabía que lo iban a abandonar, Él sabía que lo iban a traicionar, y Él lo hizo, Él siguió haciéndolo. ¿Sabes qué estaba haciendo Jesús en realidad? Lo único que Jesús estaba haciendo en un Tomás incrédulo, en un Pedro que rompió sus promesas y en un Judas que lo traicionaría, lo único que Jesús estaba haciendo era verter gracia sobre él. Gracias. ¿Qué vas a hacer tú cuando alguien te traicione? ¿Qué vas a hacer tú cuando alguien te rompe el corazón? ¿Qué vas a hacer tú cuando alguien venga y te clave el puñal por la espalda?
Jesús nos enseñó que Él vertió gracia sobre ellos. ¿Sabes qué hizo Jesús? Jesús decidió perdonarlos antes de. Christopher es humano, yo soy humano. Un día Él me va a fallar. Como discípulo, como amigo, Él me va a fallar. Un día, como pastor, como amigo, yo le puedo fallar. Pero nosotros tomamos una sola decisión, y es la de verter gracia uno sobre el otro. ¿Qué es lo que estamos haciendo, hermano? Cuando lavamos los pies de nuestros hermanos, nos inclinamos frente a él, frente a ella, nos disponemos a verter un poco de gracia uno frente al otro. Doblegamos nuestra vulnerabilidad, vemos correctamente la suciedad que hay en sus pies y nos disponemos a verter gracia. Es una decisión nada más. Es una decisión. El servicio que nosotros le ofrecemos a Dios requiere inclinarnos uno frente al otro. Requiere humildad, requiere humillación. Requiere tener la visión de Cristo y ver correctamente la suciedad. Que cuando mi ego, cuando mi personalidad quiera aislar a alguien y hacerlo a un lado de mi vida, el Señor me diga: Daniel, tenés que ver la suciedad en el lugar correcto, no en la persona total. Y 3, yo tomo la decisión de verter gracia, de perdonar, de entender que tanto él, ella y yo somos humanos.